comienza el principio del fin del aborto. ¿Qué tal? Bienvenidos otro mes más, el segundo ya, a El principio del fin del aborto, un podcast en el que voluntarios de 40 días por la vida intentamos luchar contra el mayor genocidio que ha vivido la humanidad desde sus comienzos. Una masacre continua que cada año se lleva la vida de 73 millones de niños, lo repito, 73 millones de niños inocentes a manos de las clínicas abortivas financiadas por los estados de todo el mundo. Y hoy, para comenzar, por si todavía no han visto la película El grito silencioso, el caso Roe contra Wade, nuestra joven compañera Olivia va a leerles una emotiva y estremecedora carta que aparece en la película, en la que un bebé narra diariamente lo que siente con su madre hasta que ésta le decide abortar. No es spoiler, aunque sí les recomendamos, por supuesto, que si tienen tiempo vayan al cine para visualizar esta película que pone en su sitio a las clínicas abortivas y cuenta cuál es la verdadera realidad del aborto. Hola mami, ¿cómo estás? Han pasado ya 3 meses. Mami, te noto muy deprimida. No entiendo qué te pasa. Estoy muy confundido. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hice una cita para mañana. No entiendo, yo me siento muy bien. ¿Acaso te sientes mal, mamita? Mami, ya es el día. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? No llores, si no va a pasar nada. Oye, mami, no te acuestes, son las 2 de la tarde, es muy temprano para irse a la cama. Aparte, no tengo nada de sueño, quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ay! ¿Qué hace ese tubito en mi casita? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, ¿por qué me están succionando de mi casa? Mami, esperen, esa es mi manita. Señor, ¿por qué me arrancan? ¿No ve que me duele? Mami, defiéndeme. Mamá, ayúdame. ¿No ves que todavía soy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, mi piernita me la están arrancando. Por favor, diles que ya no sigan, te lo juro. Ya me voy a portar bien, ya no te vuelvo a patear. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacer esto? Va a ver cuando sea grande y fuera. Mami, ya no puedo más. Mami, ayúdame. Mami, ya han pasado 17 años desde aquel día y yo sigo aquí observándote. ¿Te duele la decisión que tomaste? Por favor, ya no llores. Acuérdate de que te quiero mucho y aquí estoy esperando con muchos abrazos y besos. Te quiero mucho, tu bebé.
Pues comenzamos nuestra entrevista y tenemos en el estudio como invitada a Amaya Martínez, más conocida como María del Himalaya. Todos ustedes seguro que saben quién es, antigua enfermera abortista que, bueno, pues llegado el momento, tras un viaje precisamente al Himalaya de la mano de las misioneras de la caridad y un encuentro precioso con nuestro Señor, cambió su corazón y se ha dedicado desde entonces a proclamar por todo el mundo esta defensa de la vida, esta lucha contra el aborto. María, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, José. Es un placer y un honor estar contigo y pudiendo hablar de la vida y del Señor, ¿no? De Dios, para darlo a conocer un poco más. Pues cuéntanos si te parece cómo fueron tus orígenes en el País Vasco, dónde naciste, cómo era esa María del Himalaya joven y sobre todo, ¿qué te llevó a trabajar en una clínica abortista? Muy bien. Bueno, en primer lugar, para poner en situación un poco a los oyentes, el nombre con el que fui bautizada es Amaya, es un nombre vasco. Yo nací en el año de 1973 y, bueno, la época convulsa en la que un poco se vivía todavía, ¿no? Se iniciaba esa transición en España hacia la democracia. Pues nazco en el País Vasco, en una familia pues normal y corriente como la de todo el mundo. La mitad de ella emigrantes, ¿no? Mi madre es de Ávila y bueno, y toda la familia de ella. Digo que nazco en una familia normal de la época porque, bueno, aunque queda un poco en casa por los abuelos el rezo del rosario y el hablar de Dios, es verdad que mi madre ya no vive en la fe y así lo transmite a mi hermana, que tengo una hermana 3 años más pequeña, y a mí. Solo tengo vagos recuerdos de ver a mi abuela rezar y de niña sí que me gustaba mucho pasar horas con ella, ¿no? Pero después en la adolescencia es cuando cambian, vamos a decir, todo, porque es, bueno, el momento en el que todos de alguna manera iniciamos o pretendemos iniciar ese camino propio. Así que como no se me ha educado en ningún momento, porque en mi casa no había práctica de fe de ningún tipo, para que esto quede claro, pues bueno, yo sigo más o menos ese mismo camino que he visto en mi madre, ¿no? Y a pesar de que he visto mucho sufrimiento a mi alrededor en el País Vasco por todo lo que ya se conoce, que se vivió todos esos años, los 80, los 90, y mi grupo de alrededor de amistades, pues de chicas también, empezamos a caminar y a escoger como opción todo lo que está empezando a venir también, ¿no? En esa apertura a la liberación o a lo que creemos que va a ser la libertad, ¿no? Así que empieza a venir toda la ideología de género con el feminismo, sobre todo con el feminismo, con ese feminismo que no tiene nada que ver ni se parece en absoluto al feminismo de ahora. En ese momento en mi corazón que hay mucha sed de justicia para la mujer, comienzan todos mis caminos de una búsqueda insaciable de lo que es, pues de lo que es justo y de cómo volver a recolocar, ¿no? A la mujer en el lugar que le corresponde en medio de este mundo, de esta sociedad. Por lo tanto, en ese momento, pues yo, por supuesto, me declaro feminista y el primer acto libre y consciente que hago, aunque tengo que decir que no sé muy bien lo que estoy haciendo, sino que me estoy dejando arrastrar, lo primero que hago es una renuncia de Dios. Renuncio a Dios, renuncio a la fe y sobre todo renuncio a la Iglesia Católica, ¿no? Y a la moral que de ella sale. Por lo tanto, acojo todo lo que viene de esta ideología del feminismo, esta lucha, este grito por la libertad. Apruebo yo también el derecho a abortar como un derecho que tiene solamente y exclusivamente la mujer. Disculpa, María, un momento que te interrumpa, pero realmente para los creyentes y para muchos no creyentes que están a favor de la vida, es difícil entender qué se pasa por la cabeza de una persona ciegamente defensora del aborto. Desgraciadamente hay cientos de millones de seres humanos con esta mentalidad en todo el mundo. ¿Por qué se defiende de esa forma tan fervorosa? ¿Qué es lo que se piensa? Bueno, cuando doy los testimonios por muchas partes del mundo donde he estado, por cierto, el testimonio se puede escuchar ya en francés, en inglés, en ruso, en polaco, en italiano, para información de todos, ¿eh? La verdad es que siempre se va a buscar con la lógica, con la razón, y creo que ahí ese es el primer error, ¿no?
Bueno, ¿qué necesita una ideología para implantarse? Pues necesita destruir absolutamente uno de los grandes pilares que tenemos, que es bien entendido, por supuesto, la moral del ser humano y lo que es natural e innato a la creación y nosotros como seres creados. Quiero decir con esto, si se intenta entender esto como otras muchas cosas, es decir, qué pasa por la cabeza de un padre que asesina a sus hijos, qué pasa por la cabeza qué pasa por la cabeza de los seres humanos ahora mismo que defendemos y nos rasgamos las vestiduras defendiendo a cachorritos de gatos, de perros y árboles, y en cambio llenamos de sangre y de restos humanos pues abortorios, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de los jóvenes, como fue en mi época y como lo está siendo ahora? Pues para maltratar a los padres, para pegar incluso físicamente a las madres. ¿Qué pasa por la cabeza de un país cuyo gobierno cree que es lícito aprobar la pederastia, es decir, que un adulto abuse? Es más, voy a ir más allá. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer como Irene Montero para declarar últimamente, que es lo que ha hecho, que los niños son libres para decidir con quién mantienen relaciones sexuales, ¿no? Pues si lo intentamos entender desde la lógica y desde la razón, fracasaremos y nos llenaremos de odio contra el hermano. Si lo entendemos desde la ley y lo intentamos entender desde la ley natural, nos parecerá antinatural todo lo que estamos viviendo. Como voy a responder con unas palabras de un santo que creo que quiere todo el mundo. De dos, San Francisco de Asís primero, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en las cabezas? Pues ¿qué pasa? Pues que el amor no está siendo amado. Es decir, cuando en el corazón desaparece la ternura, la dulzura, el amor, la compasión, la misericordia y el bien supremo, entonces hemos abierto la puerta a que pueda suceder cualquier cosa. Por eso me remito a las palabras de Madre Teresa de Calcuta. Si una mujer es capaz de asesinar en su vientre materno a su propio hijo, ¿qué no seremos entonces capaces de hacernos los unos a los otros? La guerra ya ha comenzado hace tiempo y comenzó entre las madres contra sus hijos. A partir de ahí, pues todo se ha convertido en una guerra. Por eso la guerra de Ucrania, por eso las guerras de los hogares, por eso la violencia que nos empeñamos en con leyes impedir, pero que no están dando ningún tipo de fruto. Es así, no estamos revisando los frutos de las leyes. Entonces, bueno, esa es la realidad. Por eso, ¿qué pasa por esas cabezas? Bueno, el mal. El mal que, como nos hemos olvidado de Dios, también Él ha ganado una batalla. Nos hemos olvidado de que existe el mal y espíritus que nos poseen en el pensamiento, haciéndonos hacer obras de maldad. Nos corrompen y ya está todo abierto. Y bueno, como decías, todo eso se puede observar también, no en el sano feminismo que tanto bien ha hecho la mujer, sino en ese feminismo radical que se ha implantado en el mundo y en todos los estamentos de la sociedad y al que tú también te sumaste. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, ¿qué te llevó a acabar ahí? Bueno, a mí me seleccionan para trabajar como profesional sanitario en los quirófanos. Primero, en principio no es en un quirófano, me seleccionan después de un proceso de selección para una clínica de mucha reputación en Bilbao. En ese momento era una de las más famosas y exclusivas de Bilbao, de todo el País Vasco me atrevería a decir, incluso del extranjero, porque venían desde Francia y del resto de España a hacer abortos, ¿no?, a esa clínica. Los mejores especialistas en ese momento de todo lo relacionado con la ginecología y con la obstetricia estaban en esa clínica. Me contratan para trabajar en un primer lugar como asistente del ginecólogo para pasar consultas de ginecología y de obstetricia, lo que yo denominé esa planta del cielo. ¿Por qué? Pues porque todas las mujeres que están allí están embarazadas, están esperando con esperanza, con alegría y con gozo, bajo muchas circunstancias, no todo eran vidas idílicas y perfectas, no, pero habían dado el sí a la vida que llevaban en su vientre. Y es curioso la terminología en palabras que utilizábamos, ¿no?, y que bajo ese protocolo teníamos que utilizar en esa planta, digo, del cielo. Pues desde el primer momento
donde la ciencia ya ha demostrado el primer momento de la concepción hay vida, pues cómo llamábamos hijo a esa vida que latía y se gestaba y a la que se iba a permitir evolucionar hasta el momento del parto en el vientre de su madre, ¿no? Cómo era acompañada por la pareja o por los padres, da igual, por la familia, vamos a decir, para gozar de la alegría de esa espera, ¿no? Cómo se veía el llanto cuando a veces pues se producía lo que no se esperaba, que era un aborto natural, etcétera. Yo era entonces esa enfermera que acompañaba en todo momento en el proceso del embarazo de los 9 meses hasta término a la mujer. Como ahí ven mis dones y mis cualidades para acompañar, asistir y cuidar, que eso es lo que todo médico y yo misma como profesional sanitaria de enfermería decimos que sí, es cuidar, asistir, proteger, consolar, aliviar, cuidar al sufriente, que en este caso no es al enfermo, porque una mujer embarazada no está en absoluto enferma, no tiene ningún tipo de enfermedad ni de patología, sino que se la acompaña en esa dulce espera hasta término, ¿no? Pues como ven esos dones, entonces es cuando deciden, también me valoran un poco en mi forma de pensar, en mi ideología, la que ya se ha implantado por completo en mi interior, ¿no? Proponen bajar a los quirófanos a trabajar. Al principio, por supuesto, no es ya como asistente de quirófano, ¿no? en el aborto, sino que primero hay una serie, me prueban de alguna manera con otros especialistas y otras cirugías para valorar un poco mis capacidades, ven que tengo un don y es así, por lo tanto ponen todas sus expectativas en mí y yo también codicio, lo reconozco, pues llegar a ser esa jefa de quirófano, ¿no? en la que pueda demostrar mi valía, mis capacidades, mis dones, como todos creo que en el mundo, ¿no? Y bueno, entonces es cuando se me hace la propuesta seria, porque no se hace así de golpe, por supuesto. La propuesta seria es que me dicen para qué realmente también me quieren, ¿no? Que ocupará en realidad todo mi trabajo, porque me convertiré en ese momento en una enfermera abortista de lunes a jueves, desde las 7, 6 y media de la mañana que empieza mi jornada laboral en el quirófano realmente, con todos los preparativos de lo que tiene que hacer una enfermera abortista, en este caso en una clínica privada, hasta las 2 o las 3 del mediodía. Mi trabajo siempre culminará de la misma manera, que es limpiando todos los restos de sangre y de restos humanos, tanto de tejido de restos de las mujeres que se tumbarán en aquellas camillas, como los restos de sus hijos. Esa es la terrible verdad de lo que sucede ahí abajo, ¿no? Durante todas esas mañanas, de lunes a jueves, desde las 8 aproximadamente que se recepciona la primera mujer que está allí con una cita, hasta las 2 o las 3 que termina la última, cada 10 minutos más o menos, en ese tiempo, en ese año, sobre el 2000, cada 10 minutos pasará una mujer a la que pues asesinaremos a sus hijos dentro de su vientre materno. ¿Por qué lo llamo asesinato y no interrupción voluntaria del embarazo? Porque igual que nuestros gobiernos saben del poder de las palabras, pues yo también sé del poder de las palabras. Entonces, lo llamo exactamente igual que lo llamó la primera mujer que lo llamó así, que es Madre Teresa de Calcuta, cuando recibiendo, recuerdo, el Premio Nobel de la Paz, así lo llamó, asesinato. Y me permito el lujo de llamarlo así porque soy yo la que ha estado en esos quirófanos. Lo digo para todas las mujeres que crean tener derecho a opinar. Yo no estoy opinando, estoy relatando unos hechos objetivos, medibles y cuantificables, porque por eso me tocaba también a mí limpiar los restos. Por lo tanto, ahí abajo lo que hacemos es asesinar en el vientre materno de mis hermanas, las mujeres, a sus hijos, por diferentes circunstancias y hechos en sus vidas, todas por supuesto difíciles y dramáticos, o por puro egoísmo, y no voy a entrar a valorar nada de esto porque por misericordia como la misma que yo tuve es por lo que me guío. Por lo tanto, no voy a juzgar en ningún momento el hecho que lleva a una mujer a tomar esa decisión, pero sí voy a entrar a valorar que se la obliga a hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento en el que se nos presenta solo la mitad
de la cara de una moneda, se nos está privando de la auténtica libertad, que es el conocimiento pleno de la verdad. Yo no puedo decidir con plena libertad si no tengo conocimiento de la plena verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque no se les está dando la plena verdad. Por eso digo que son utilizadas, manipuladas y en un momento vulnerable, el más vulnerable en el que puede encontrarse una mujer, bajo presión y posesión absoluta de los otros codiciosos de dinero, porque eso es el aborto, un gran negocio de dinero, las obligamos a aparecer en aquel quirófano donde, como yo, una enfermera las asistirá, las tumbará en aquella camilla y evitando los problemas se hará lo más rápido posible el asesinato de su hijo. ¿Por qué digo lo más rápido posible? Porque nos interesa que pasen muchas mujeres en esa máquina imparable de asesinar seres humanos, ¿no? Es el holocausto de este siglo. Esos quirófanos son los mismos que asistieron a los médicos nazis en los campos de concentración con miles de mujeres que les sirvieron para experimentar y para que su sadismo pues fuera sacado, ¿no?, hacia el exterior, y el mundo entero ahora es el campo de concentración. Nunca jamás las mujeres hicieron y generaron tanto sufrimiento a sus hermanas las mujeres como en estos tiempos. Entonces, ¿por qué digo esto? También, pues porque quiero decir que yo era también la que luego levantaba a esas mujeres ensangrentadas entre sus piernas, con los restos muchas veces pues todavía en el suelo, tapados con paños verdes para que ellas no vieran nada, y sacadas rápidamente de aquel quirófano, llevadas a un box donde se las da 10 minutos de protocolo y se las explica una serie de instrucciones, donde algunas entraron en parada cardiorrespiratoria en aquel quirófano y donde muchas, si fallecen, pues son sacadas en cajas de ataúdes, ¿no?, que se llaman a las funerarias para sacarlas por la puerta trasera, donde si después por efectos secundarios a la práctica abortiva en sus vientres pues hay lesiones y hemorragias internas que las pueden llevar a la muerte y que las siguen llevando a la muerte por mucho que haya leyes que las avalen en el aborto, pues entonces todo esto es lo que yo viví allá abajo, día tras día, cada 10 minutos. Vi los rostros desencajados, vi entrar en agonía y en angustia a esas mujeres, en muchos casos niñas, aunque aquí todavía eran mayores de edad en esa época. Vi el después, cuando se agarran sus vientres, cuando lloran y gritan, que no quieren entrar al quirófano, que han cambiado de idea, pero es que ya hemos salido de ese quirófano. Las he visto en estado de shock, las he visto en negación, las he visto paralizadas por el estado de shock en el que se encuentran al ver lo que ya ha sucedido. He llamado taxis para que las vengan a recoger porque están absolutamente solas y he visto el post. He hablado con miles de mujeres ahora a lo largo del mundo entero que han abortado no una y hasta 17 veces he conocido mujeres que han abortado. He visto cómo han perdido la dignidad en esos quirófanos. Y he podido por eso constatar que cuando una mujer toma esta decisión y entra a esos abortorios, ya nunca más saldrá siendo la misma y nunca más volverá a ser la misma. Ajá. Y bueno, pues realmente, María, esto es un matadero. Básicamente porque en primer lugar entran las mujeres sin saber dónde van, como los animales. Es una deshumanización también para el ser humano. Se las engaña con las palabras. Tampoco hay una interrupción voluntaria, sino que se finaliza la vida. Como decimos, no es voluntaria, sino que está obligada por la pareja, los padres, la sociedad, las circunstancias, en fin, por el abandono. Las circunstancias, sí. Y sobre todo por el abandono de una sociedad inmoral que ve como camino rápido quitarse este problema de encima. Y por otro lado también, cuando una mujer, y muchos hemos sido padres, da a luz, ya lo sabemos, tiene que estar varios días en el hospital, bien cuidada, bien observada, para evitar males mayores, e incluso así muchas mujeres tienen sus complicaciones. En el caso del aborto es inmediato, ¿no?
inmediato, igual que la pastilla del día después, igual que en todos los métodos abortivos que están utilizando ahora mismo, en donde se miente, ¿no? Se le da fácilmente una pastilla a una niña ahora que puede acudir perfectamente y no pasa nada, tú te la tomas y ya está. Pero está ahí el caso de Abby Johnson, ¿no? Como ella cuenta que en varias ocasiones tomó la pastilla y cómo cuenta que creía morir, ¿no? No corresponde absolutamente nada lo que se les dice a lo que es la realidad. Las mujeres entran a esos quirófanos creyendo que casi es como tomarte una cerveza y un tapeo, ¿no? En pleno centro de Madrid. Y tampoco se las habla del trauma post o el post-trauma que quedará al salir de ese quirófano. Físico, psicológico, moral, emocional, que somatizarán. ¿Y cuáles son muchos de esos signos? Pues podemos mencionar alguno que la Organización Mundial de la Salud no puede reconocer, porque entonces reconocería que es un mal el aborto, y como mal no puede estar nunca apoyado por una organización que protege la sanidad de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son? Pues mismamente físicamente. Si el doctor tiene un mal día, como he asistido yo miles de veces y procuraba yo estar despierta. ¿Y por qué tiene un mal día un médico? Pues porque o no se ha tomado los suficientes estimulantes o porque se ha pasado de la raya de las anfetaminas, o porque ha discutido, o porque está cabreado, o porque tiene un mal día, o porque está cansado del trabajo y del sueldo que tiene. Pues se pasará con los hierros que introduce vía vaginal en la mujer, así que le puede perforar el útero, lo que la incapacitará a la mujer para volver a ser madre cuando quiera, como nos están enseñando ahora. ¿Qué más puede ocurrir con las técnicas? Pues que las pinzas que se introducen para vivo el bebé, su hijo, aplastarle, por ejemplo, el cráneo en el interior del útero, que es otra técnica que se utiliza, o el ácido que se introduce en otras técnicas para quemarle vivo, dependiendo del tamaño, que es un ácido clórico que se introduce para quemarle vivo, pues puede dañar las paredes del útero, puede dañar las trompas, puede incluso perforar la vía rectal, por lo tanto tendrá pérdidas e incontinencias fecales esa mujer, puede también lesionar de forma crónica las vías urinarias, por lo tanto podrá padecer de incontinencia urinaria para el resto de su vida, etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas? Eso son físicas. Hemorragias internas porque no se ha completado y ha quedado restos humanos de su hijo en su interior o de placenta, por lo tanto la puede ocasionar una infección que, si llega a ser generalizada, pues la lleva a la muerte. Por ejemplo, daños que son los que he palpado, psicológicos, emocionales, vamos a decir, somatizados, pues la incapacidad de dejarse amar y la incapacidad de amar. Eso ya es lo suficientemente grave, ¿verdad? Cuando somos seres creados para amar y para dejarnos amar. Y respecto a este tema, evidentemente hay que rezar mucho por todos estos trabajadores abortistas. No se les puede ni se les debe juzgar ni atacar, por supuesto, sino que hay que intentar ayudarles a que se den cuenta del mal que hacen. Cuando estabas con otras enfermeras en vuestros ratos de descanso, ¿de qué hablabais? Por ejemplo, si alguna disentía, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba? En primer lugar, no se habla. Yo, para que os hagáis a la idea, ni siquiera mis padres, yo en ese momento ya estaba casada, ni siquiera mi esposo sabía a qué me dedicaba en esa famosa clínica, ¿no? Solo mi esposo muchas mañanas me veía vomitar. Cada vez que iba a trabajar vomitaba. O me veía ducharme de forma compulsiva. ¿Por qué te duchas tanto, no?, me decía. Pero no se habla. Yo solamente tengo una conversación con uno de los ginecólogos, ¿no?, con los que trabajo. Muy al principio me fui a tomar con él una cerveza. Además fue curioso porque no estoy segura, no fue después de esos abortos, ¿no?, sino que fue más bien después de haber ido con él a asistir un parto. Y entonces yo le hablé de lo que había acabado de empezar a hacer como enfermera abortista y que él también hacía en esos quirófanos. Me llevaba muy bien con él y le dije que cómo era posible que estuviéramos haciendo eso, ¿no?, que había algo en mí que se estaba resquebrajando y estaba en lucha interior de lo que hacía como enfermera abortista, y luego asistíamos a la vida, ¿no?,
qué pasaba, ¿no? Y recuerdo sus palabras. Él me dijo: Amaya, yo te veo en esos quirófanos. Es más, las 2 o 3 veces que me echaron de quirófano fue porque me salté el protocolo y fui a los ojos de los médicos que asistían en ese momento, fui demasiado compasiva, ¿no? Yo tengo que asistir un protocolo y ejecutarlo a la perfección. Y supongo que estaba llorando demasiado la chica que estaba tumbada en aquella camilla, o me dirigí a ella en unos términos demasiado compasivos, fueron las palabras del ginecólogo que había, y me echó del quirófano, ¿no? Entonces este médico me dijo que me había visto trabajar, me había visto eso, ser compasiva con ellas, y que esas mujeres en ese momento necesitaban eso. Entonces, ¿qué más daba? Si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra, y otra peor quizás. Entonces, ¿por qué yo renunciar a ese trabajo, no? Esas fueron sus palabras. Es la única conversación que yo tuve, y ya me cerré, me silencié y me dediqué a sobrevivir. Por eso vomitaba por las mañanas, se me caía el pelo, entré en crisis de ansiedad, de actos compulsivos, me costaba dormir. Me convertí en un robot en el que tuve que apagar mi conciencia, tuve que silenciar la verdad, de la que yo era, claro que sí, consciente, y somos todos de lo que hacemos, y tuve que dejar de mirar. Mira, hay un hecho que ocurrió que creo que es importante, ¿no? Un día todos los restos caen a un cubo, que yo llamo la fosa de este holocausto, ¿no? Donde caen esos restos, y yo lo tengo que tirar a una sala contigua, a un triturador en concreto, que tritura mucho más todos esos restos, y que se vierten a un contenedor donde se cataloga como restos biológicos humanos, pues como el de cualquier otra intervención quirúrgica. Ese es el fin del proceso del no nacido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como dato, ese triturador tiene un ruido característico que muchos años después, yo tenía una batidora americana en mi casa donde ponía en funcionamiento cuando quería hacer cosas, ¿no? Y siempre la tenía que apagar. Nunca entendía por qué acudía rápidamente a apagarla. Había algo en mí, ¿no?, que saltaba, y que, fijaros, si escondía en lo más profundo, ¿no?, de mí lo que había hecho, para olvidarlo completamente, ¿no?, para incluso negarlo y no reconocer que yo había hecho eso. Pero solo la batidora americana me intentaba, yo creo que me recordaba el ruido, porque es el mismo ruido del triturador. Solo mucho tiempo después, y después de mi conversión, es cuando un día reconocí otra vez, rescató Dios de mis recuerdos el mismo ruido, ¿no? Imaginaros bajo la presión en la que están sometidos los profesionales sanitarios, ¿no?, con los que también, por cierto, he hablado, enfermeras que han venido en privado a susurrarme al oído. Yo también he sido o soy, no sé cómo salir, y lloran, están rotas. Médicos, ginecólogos que han venido a decirme: yo he sido, María, un ginecólogo abortista. O sea, esto es muy grave, y es un mundo oscuro que tapan los de arriba para ellos poder seguir enriqueciéndose, ¿no?, más y más y más. Entonces, hay un hecho que era el que quería contar, que es que yo, vaciando a ese triturador, cayó sobre la mesa del quirófano un piececito. Tenía el tamaño más o menos de la uña de nuestro dedo, que serían unas 8 semanas de gestación. Y yo recuerdo que entré en shock más, ¿no?, porque era como ver la realidad, era como si hubiera salido del aparato del ecógrafo, ¿no?, que no era en 3D, para que no parezca todo verdad, ¿no? Y salió, pero tomó vida por primera vez y quedó allí puesto, ¿no?, formado, con los dedos. Y yo, me agarré a la mesa y empecé a entrar en pánico. Y fijaos lo que pensé, pues la verdad vino a poseerme de nuevo, ¿no? Y yo dije: si ese pie es el de una niña, o sea, es el de una mujer. ¿Cómo puedo estar sustentando, cómo podemos estar sustentando un movimiento en defensa de las mujeres, cuando este pie puede ser perfectamente el de una futura mujer que no va a tener oportunidad de nacer, de vivir, de ser, de existir, porque otra mujer, yo y su propia madre mujer, le hemos privado de ese derecho? Ese es el primero de los derechos. ¿Cómo podemos sustentar un feminismo sobre el cadáver de miles y miles de mujeres del mundo entero? ¿Quién las representa entonces a ellas?
Y entré en conflicto, entré en shock, ¿no? Porque estaba viendo la verdad. Entonces, pero yo recuerdo que pasó una compañera mía de trabajo que ya llevaba en ese infierno muchos más años que yo. Por lo tanto, ya ahí, para que la gente se haga la idea, no tenemos corazón ni sentimientos, ¿no? Ya nos hemos convertido en lo que hacemos, que es muerte pura, ¿no? Y muerte, muerte, y muerte, y más muerte, y desolación, y sufrimiento, y llanto, y dolor, y odio, y frustración, y rabia. Todo eso está ahí abajo en esos quirófanos, ¿no? Y entonces ella me preguntó que qué me pasaba. Yo creí incluso que había llegado a imaginarme el pie, ¿no? Pero no, ella me dijo, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y entonces, en pánico, como todas las mujeres que toman esta decisión y como todos los profesionales que toman esta decisión, en pánico, pues di la respuesta equivocada, ¿no? ¿Y por qué tuve pánico? Pues porque yo pensaba que si me despedía, mis jefes iban a querer saber el motivo. Yo era su excelencia, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Que te subimos más sueldo? ¿Quieres otras condiciones? ¿Y qué iba a decir yo? Y entré en pánico, ¿no? Porque iban a impedir que yo trabajara en otro lugar el resto de mi vida. ¿Qué iba a decir al mundo exterior, a mi esposo, a mis padres? ¿Qué iba a decir a ese movimiento feminista? Y yo sabía también lo que ellas me iban a decir. ¿Y es que tienes ahora de pronto emociones? Yo sabía que me iban a decir, por un bien superior es necesario este sacrificio. Fijaos, ¿no? Entonces yo le dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Y entonces ella me dijo, bien, entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y yo puedo decir que desde ese momento la oscuridad vino a mí, mi corazón se convirtió en una piedra, maté mis emociones y solo vi coágulos. Dejé de mirar a las mujeres que había allí tumbadas, dejé de mirarlas y empecé a ver solo cosas. Cosifiqué a mis hermanas, a las mujeres, ¿no? Pues escalofriante, María, esto que nos has contado, se nos pone el vello de punta. Es difícil imaginarlo, a no ser que nos lo cuenten, claro, personas que lo han vivido en primera persona como tú. Y si te parece, ahora sí que quería centrarme un poco más en las cifras. ¿Qué números de abortos se manejaban en la clínica donde trabajaba? Sabemos que en el mundo son 73 millones de asesinatos al año, que mueve billones, no millones, billones de dólares, y nos podemos encontrar incluso varios tipos de abortos. Algunos podríamos decir incluso más VIPs, otros dependiendo de los meses del embarazo un poco más económicos, otros un poco más caros. También existen las pastillas. Uh-huh. Bueno, pues es difícil de calcular, pero podemos hacer todos más o menos una visión. Solo esa clínica, de lunes a jueves, de entre las 8 a las 3 del mediodía, cada 10 minutos, pasaba una mujer. 300, de lunes a jueves, que son los días de la semana que se dedicaban a eso, y es que el aborto costaba dependiendo del número de semanas de gestación. Es decir, cuanto más grande el bebé, más caro era. En realidad no era porque costara más, eso no era porque ellos intentaban sacar el mayor beneficio posible. ¿Por qué? Pues que esos abortos ya no querían hacer y casi nadie y muy pocas clínicas hacían. Recuerdo además que los jueves estaban un poco reservadas sobre todo a mujeres que venían de Francia. Eran los bebés más grandes. Entonces podría llegar a costar, pues en esos momentos que ni siquiera estaba el euro, imaginaros, ¿no? Eran las antiguas pesetas. ¿Qué os diría yo? Pues desde 200, 300 euros que serían ahora hasta 1.000 y pico euros, ¿no? ¿Y qué te parece, María, la nueva ley que ha implantado este gobierno de España, promovido por el Ministerio de Igualdad de la Mujer, que intenta echarnos y encarcelarnos a los que rezamos frente a los abortorios? Ya sabemos que incluso por el País Vasco, por tu tierra, en Vitoria, la directora de la Ertzaintza les prohibió acercarse a menos de 200 metros, cuando es a todas luces ilegal, incluso siguiendo su propia ley. Según la propia ley. Pues me parece dos cosas. Voy a empezar por la esperanzadora y la gozosa, que ya lo sé que puede parecer increíble. Pero fijaros,
¿Cómo tiene que ser la oración del Santo Rosario delante de esas clínicas para que tengan que sacar una ley que prohíba supuestamente a 4 pelagatos rezar el rosario? Si no tuviera ningún efecto, si no valiera absolutamente para nada. Entonces, ¿creen en serio que necesitarían aprobar una ley? No, es el mal obrando. Es que los católicos hemos perdido la conciencia y el ser mismo del poder de la oración. Pero el mal no lo ha perdido. El mal sabe perfectamente del peligro y de cómo el bien y la luz y el cielo mismo viene a asistirnos cuando tomamos la oración más poderosa de este tiempo, que es el rezo del Santo Rosario. Pues han tenido que sacar una ley, así que yo digo, pues gloria a Dios y bendito, porque nos permite a través del mal volver a tomar conciencia y volver a agarrar nuestros rosarios. ¿Qué me parece? Pues por un lado eso, estoy feliz por lo tanto, y que son los tiempos de la persecución, o sea, es que pretender que no estemos perseguidos es un poco absurdo. Entonces, ¿qué hace el mal? Pues tiene a toda costa que silenciar la verdad. A toda costa tiene que silenciar la verdad. ¿Por qué? Pues porque sabe que la verdad, que siempre se abre paso, acaba iluminando a los que están en el error y salen porque tienen deseos. Todos amamos la bondad, todos amamos la verdad, todos amamos cuando no estamos lo suficientemente corrompidos por la codicia o lo suficientemente cegados por nuestro egoísmo, que es verdad que ahora son tiempos difíciles, pero todos deseamos la luz. Nadie desea estar en la oscuridad, nadie quiere estar en ese atroz sufrimiento en el que está ahora sumida la humanidad por sus propias leyes y por las propias mujeres que asolan y desolan la vida, ¿no? En este caso que estamos hablando de la vida, pero muchos otros aspectos. Se puede ir a la libre, a como nos invitan desde muy pequeñas, ¿no? A la educación sexual. Los niños no necesitan educación sexual. Los niños necesitan educación emocional, ser niños, abrazos, dulzura, ternura, para ser fuertes ante lo que nos espera a todos en la vida, ¿no? Que va a haber gozo y va a haber tristeza. Entonces, vemos también cómo las mujeres, cuando se las hacen encuestas sobre todo tema sexual, pues volvemos a ver que el tanto por ciento es abrumador de las chicas, de las adolescentes que dicen sentirse forzadas a tener relaciones sexuales, no porque las violan, sino sentirse forzadas por esta sociedad que dice que es que eso es lo correcto, que es que eso es lo que hay que hacer, que es que, o sea, y las mujeres siguen hablando, pero nuestras políticas siguen mirando para otro lado y siguen codiciando tanto que siguen sacrificándonos para seguir enriqueciéndonos. Eso es lo que también se ha querido hacer con esta ley. ¿Por qué? Porque les roba abortos y ellos quieren dinero y dinero, o sea, babean, codician dinero. Todo les parece poco y quieren más y más y más. Luego se está utilizando para el control de la natalidad. Por supuesto que a mí me gusta llamarlo la cena de los idiotas, ¿no? Ellos quieren alimentar a pocos, esos pocos que sean esclavos y que les aporten lo que ellos necesitan para poder enriquecerse, y eso es la agenda 2023, creo, ¿no? De la ONU. 2030, sí. O sea, 2030, perdón, eso que me he ido al año que viene yo. 2030 de la ONU, ¿no? Entonces, es todo así. ¿Y desde dónde? Pues veréis, ya no tienen que quemar iglesias, ya no tienen que ir tanto directamente contra los católicos. Ahora tienen un sumo poder, es la ley. Entonces, es lo que van a utilizar. Y nosotros tenemos que estar felices y gozosos porque el que lleva esta lucha es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar más, mucho más. Orar más, con mucha misericordia y suplicando por estas almas que, como la mía, un día estuve en ese lado, y que todos los juicios de mis hermanos no sirvieron de nada más que para condenarse ellos mismos, porque Dios me sacó de ahí, que es a lo que vino Jesús, a sacarnos de esos infiernos, ¿no? Y a sanar a los enfermos y a hacernos ver a la verdad a todos. Y efectivamente hay muchas organizaciones como 40 días por la vida, desde donde promovemos
el rezo del Santo Rosario como el mayor arma pacífica que tenemos para luchar contra el aborto. Evidentemente hay que actuar como cristianos, eso sí, de forma pacífica y económica para ayudar a las mujeres, mientras los estados sabemos que promocionan y subvencionan con miles de millones de euros a las clínicas abortivas. Lo repito, organizaciones como Omnes, Red Madre, Fundación Madrina o 40 Días por la Vida están formadas por voluntarios en su mayoría que no cobran nada y dedican su tiempo, su dinero y su vida a ayudar a las mujeres que lo necesitan y a sus bebés para que no sean abortados. Desde el Estado no va a ir ni un solo céntimo, así que somos nosotros los que tenemos que encargarnos personalmente de ayudar a estas mujeres. Esto es muy importante dejarlo claro, no se abandona a la mujer. Incluso muchas personas de 40 días por la vida, por ejemplo, voy a hablar porque acabo de estar con ellos justo el sábado en Vitoria, luego el lunes salió la sentencia de que les han reconocido su derecho a estar, ¿no? Porque claro, no pueden saltarse la ley, entonces los mismos legisladores no pueden saltarse sus leyes, se han atado las manos a sí mismos, gracias a Dios. Entonces han dado sus propias casas, sus hogares, o han habilitado otra habitación más para acoger a la mujer que ha dicho que sí y ha seguido adelante con el embarazo. Yo aquí hago un llamamiento a todos, a todos los hombres, voy a decir así, hombres y mujeres, como le gusta hablar al gobierno, de buena voluntad, que quieren el bien y la verdad. ¡Ánimo, adelante! Nosotros, estos son estos tiempos, nosotros no tenemos que callar por mucho que una ley nos obligue a callar. La verdad no va a ser silenciada, y si a nosotros nos callan porque nos llevan a la cárcel, porque nos arruinan económicamente, y también hago un llamamiento a la propia Iglesia Católica. El problema del por qué están ganando aparentemente ellos es porque ellos están unidos en lo mismo. Son muchos menos, pero gritan más. Nosotros no necesitamos gritar porque tenemos el rosario, pero sí necesitamos unirnos todos a una. No puede nadie opinar, los católicos no opinamos, los católicos tenemos ya una doctrina de la Iglesia Católica bajo la que dócilmente nos dejamos guiar porque creemos que ahí está el Espíritu Santo. La Iglesia Católica dice que la defensa de la vida no es negociable. La custodia de la vida es en todos los momentos, desde su concepción hasta el último aliento que se da en esta tierra. Por lo tanto, todos vamos a una, remamos en la misma barca, a la misma dirección, bajo la misma bandera que es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad que, igual que yo no cobro, tú no me estás pagando por esta entrevista ni por todos. Cuando la gente escribe, la pagarán, a mí no me paga la Iglesia Católica absolutamente nada. Yo lo he perdido, es más, todo. Vamos a examinar qué está ganando la otra parte por llevar a las mujeres a esas carnicerías y qué estamos ganando los que estamos saliendo. ¿Qué estamos ganando? Es nada, y qué estamos perdiendo es todo. Yo he perdido la dignidad aparentemente de cara al mundo. Soy insultada, corre peligro mi vida. Pues por supuesto que sí, porque amenazan, porque quieren silenciarte. A mí me importa todo un bledo, porque yo ya he estado en el otro lado, porque ahora es cuando verdaderamente estoy amando a las mujeres. Ahora solamente cuando uno se deja poseer por la verdad es imparable. Ese es el miedo que les damos. Pues ese es el miedo que les damos a los que están en el otro lado y como yo un día estuve. Eso es lo que tenemos que luchar los católicos y unirnos con el resto de cristianos que defienden la vida. Sí, y tenemos que darnos cuenta de que debemos ser también como esa pobre viuda de la Biblia que en el templo solo tenía una moneda y la ofreció. Los demás daban de lo que les sobraba y la mujer dio lo único que tenía. Ahí es donde se ve que las fundaciones proabortivas u organizaciones gubernamentales dan de lo que les sobra y los estados exactamente lo mismo. Todo, evidentemente, para ganar más dinero o para ganar votos. Los ricos son ellos. La pobre viuda son los voluntarios pro vida que lo hacen por un bien mayor,
creo que se entiende, ¿no? Y me gustaría leerte, María, al respecto, para que también los oyentes pues lo tengan un poco más claro, qué es lo que hacen todas estas organizaciones a favor de la vida, en contra del aborto. Pues leyéndote, si te parece, un mensaje que circula mensualmente, claro, cada mes un poco diferente, ¿no? Pero lo hace por nuestros grupos de WhatsApp, acompañado por la fotografía de los niños que se van rescatando. Por ejemplo, este mes dice así: tu bebé es un regalo. Hola, nos gustaría presentarte a Santiago y Chloe. Marita se acercó a 40 días por la vida con gran tristeza al haber perdido el trabajo estando embarazada y con otro hijo de 11 años. Charo, mamá de Chloe, llegó a nosotros tras algunos problemas familiares. La solución que les ofrecían en la clínica era el aborto, pero ellas eligieron la vida de Santi y Chloe. Apoyemos entre todos a María y a Charo. Hemos creado una lista de deseos para hacerles un regalo entre todos con pañales, leche, toallitas, etc. Hagamos un regalo a la vida. A nosotros, como ves, como pueden observar todos nuestros oyentes, no nos financian, no nos dan 100 euros, 5 euros, 20 para nosotros, sino que a través de plataformas online, como esta, que no puedo decir el nombre obviamente, pero a través de estas plataformas muy conocidas, pues cada uno va comprando lo que puede de esta lista de deseos. Por ejemplo, necesitamos 20 bolsas de pañales. Pues una persona compra 3, otra compra 5, otra simplemente 1, y así hasta llegar a lo que necesita este bebé. Repito, estoy incidiendo bastante en ello, pero el Estado no da absolutamente nada por la vida. Algunas autonomías sí que lo hacen, pero desde el Estado español no se hace nada. Lo hacen particulares que deciden dar de lo poco que tienen para abrir una opción de vida a estas madres y a estos hijos. Así es. Bueno, yo quiero contar una de las cosas que más me ha conmovido en estos 5 años, creo ya, es que cada año de mi vida, yo digo cada mes, es una locura, es una aventura maravillosa y nunca he vivido con tanta plenitud a pesar del sufrimiento que también estoy viviendo, ¿no? Pero fijaos, hay un día, un testimonio, creo que fue aquí en España, y lo digo porque no recuerdo exactamente el sitio, pero no importa, es lo de menos. Era una parroquia, me habían invitado a dar el testimonio y se acercó, sí fue aquí en España, se acercó, es más, si no me equivoco fue en Cataluña, sí, se acercó una chica, una mujer, y llevaba a una niña, no tenía, yo creo que tendría un añito y poco, ¿no? Y llevaba una hoja, un folio de la mano, entonces se acercaron a mí, ella me dio las gracias y me dijo, bueno, tú no nos conoces, pero hemos pedido mucho a Dios, al que tampoco conocíamos, pero ahora ya le conocemos, hemos pedido que nos permitiera encontrarte. Y yo, ¿qué digo? ¿Y eso? Saludé, bueno, la niña era una preciosidad y me dice, mira, se llama María. Digo, anda, llevamos el mismo nombre que la Virgen María, ¿no? Y ella sonreía, llevaba una cosa en la mano y la mamá pues se emocionó mucho y me dijo, mira María, es mi hija, nació gracias a ti, porque, bueno, gracias al testimonio que tú diste, yo vi un vídeo a punto de abortar, yo lo vi, me lo pusieron y en ese momento yo rompí a llorar y en ese mismo momento amé a mi hija que estaba en mi vientre y que no sabía que era una niña, pero yo prometí que si era una niña pues que la llamaría como la mujer en realidad que la había venido a salvar y que no había sido yo, su madre al principio, ¿no? Que es tu nombre, María. Y la niña me había dibujado un dibujo. Estaba su madre, estaba yo y estaba ella, en medio de las dos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, ahí me intenté controlar mucho, ¿no? Pero recuerdo que cuando me marché a la habitación esa noche, porque luego regreso siempre a habitaciones sola, ¿no? Esta vida es dura, ¿eh? Y entonces regresé sola a la habitación y yo no podía parar de dar gracias a Dios, gracias. Y recuerdo que pensé, ha merecido la pena todo y merecerá la pena todo solo por ver la sonrisa de esa madre y la fuerza con la que agarraba de la mano a su niña, ¿no? Y esa es la auténtica verdad. Y eso es lo que se están negando a mirar las mujeres que nos están dirigiendo. Mi invitación a ellas es esa. Decís amar a las mujeres, por favor, por favor.
Yo haría cualquier cosa, me pondría de rodillas, suplicaría, no tengo ningún problema. Y solo diría, por favor, escuchad a las mujeres. Es lo único que les pediría, es lo que llevo pidiéndolas mucho tiempo, me he querido reunir con ellas. Por ejemplo, ellas, ¿no? Unidas Podemos en Valencia se negaron a recibirme. El PSOE también ni siquiera se dignó a recibirme. Yo creo que su trabajo es servirnos y empieza por escucharnos. Y a mí no me recibieron. Es lo único que puedo decir. Ese es el testimonio real de su forma de trabajar con las mujeres. Todo lo demás es todo mentira. Esa es la forma real con la que trabajan. Entonces yo quiero preguntar a las mujeres, si no me escuchan a mí, que soy mujer, ¿por qué creéis de verdad que trabajan por el bien vuestro? No es cierto, no es verdad. No les importamos en absoluto. Les importa solo la codicia del dinero y el poder. Entonces, y animo, por favor, adelante. Da igual que venga la persecución, da igual que nos lleven a la cárcel, da igual. Hay que seguir trabajando con obras de bien y de bondad. Llamo también y hago un llamamiento también a nuestros obispos, ¿no? Los necesitamos en primera línea de batalla, los necesitamos saliendo ahí a que no haya confusión, los necesitamos predicando la verdad, porque ellos son Cristo, les necesitamos más que nunca. Por eso les llamo a dar y ser testimonios y testigos de la verdad. Es importante que demos la vuelta a esta visibilidad que los medios de comunicación dan al aborto, la mayoría financiada por el gobierno y las grandes multinacionales, ¿no? Comprados, financiados, efectivamente, vamos a decirlo, sí. Las pocas cadenas de televisión y radio que quedan del lado de la vida, normalmente pertenecientes a la Iglesia, deben hacer un poquito más de ruido. Es importante hacer ruido. El Papa lo dijo en su momento. Haced ruido. El Papa Francisco ha pedido, vamos a salir a la calle a hacer ruido. El buen ruido, el buen ruido. Sí, no en caos, sino en orden, porque Dios es orden. Sí, y mira, María, los que son futboleros lo entenderán bien. Yo también, me encanta el fútbol. Normalmente, cuando se ve en la televisión un partido, por ejemplo, del Atlético de Madrid contra cualquier otro equipo y juega en el estadio del rival, pues se escucha más a los pocos seguidores atléticos que a la afición local. Es así, ocurre casi siempre, ¿no? Pese a que pueden ser perfectamente 500 aficionados contra 60.000. ¿Y por qué? Bueno, pues por una sencilla razón, solo una. Porque lo viven con pasión. Los cristianos debemos hacer lo mismo, vivir nuestra fe con pasión, hacer mucho ruido porque somos pocos, sí, pero tenemos la verdad de nuestra parte. Así es, mucho ruido. Pero es que la fe, Cristo, es pasión. Y nosotros tenemos que volver a mostrar esa pasión, pasión por la vida, la sonrisa, el gozo, el estar al servicio, el agacharnos para levantar al que ha caído, el abrazar, el besar, es que el Evangelio es pura pasión, es fuego. Sí, como los primeros cristianos, ¿no? Debemos ser como ellos, sin miedo a nada. Como los primeros cristianos, sí. Sin miedo a nada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos lleven a los leones y nos devoren? Bueno, pues ahí nos vamos a casa, de momento no hay leones, pero no hay... Bueno, de momento no hay leones sueltos. No es una metáfora. Sí. Y bueno, María, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por esta hora que hemos compartido contigo, pese a que habíamos programado solamente media hora de entrevista, pero hemos estado tan a gusto que creo que lo han notado nuestros oyentes y de ahí que hayamos estado el doble de tiempo. Gracias a ti, José. Ya conseguiremos que vengas otra vez al programa y hablamos tranquilamente de ese viaje maravilloso al Himalaya que muchos conocen, que hiciste y que te cambió la vida. Podemos repetir siempre que queráis, yo estoy a vuestras órdenes, a vuestra disposición, humildemente, pues para contar solo lo que soy un testimonio, no soy nada más,
una más del pueblo fiel de la Iglesia Católica, a la que amo porque es mi hogar, es mi casa y es mi madre, ¿no? Y al Papa Francisco, que quiero con locura, por el que rezo todos los días, invito a todos a rezar. Y bueno, pues que no está solo, está con nosotros, nosotros estamos detrás de él, aunque no nos vea, ¿no? Y sé que él está con nosotros, ¿no? Dirigiéndonos. Y bueno, pues que yo lo único que tengo para entregar es lo que fui, testimonio de lo que escuché y de lo que vi, que no ha dado tiempo a hablar de eso, pero no pasa nada. Yo sé que esto es lo que ha querido Dios y así nosotros dócilmente hemos dejado al Espíritu Santo que hable. Así que aquí estoy, de Nepal al Himalaya, para que sepan por qué ahora me llamo María del Himalaya y no Amaya, que no es porque me escondo. ¿Sabes, José, que alguno ha venido a decirme, tú eres una farsante, ¿no? Bueno, de las muchas cosas que me dicen, tú eres una farsante porque te has cambiado de nombre y te escondes. Digo, perdón, si salgo con mi rostro a la luz, digo, no, hombre, pero mira, escucha bien el testimonio, que este es el motivo, ¿no? Y entonces, pues bueno. Pues María, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias, un placer. Que Dios os bendiga y, como decía San Francisco, paz y bien, siempre paz y bien. Gracias.
Bien, después de esta entrevista que hemos realizado a María del Himalaya, llegamos a nuestra sección de noticias que han elaborado nuestras compañeras Lucía y Belén. El periódico digital Religión en Libertad se ha hecho eco de un rescate frente a una clínica abortiva de Barcelona. Allí, Natalia, de 26 años, tenía cita para poner fin a la vida de sus 2 mellizos durante el 4º mes de embarazo. Según explica la joven, lo tenía todo en contra y decidió abortar bajo presión, a pesar de que sabía que eran 2 vidas y no quería hacerlo. No es plato de buen gusto saber que te vas a quitar a tus 2 hijos. Sin embargo, aquel día, y apenas había firmado los papeles, se encontró a los voluntarios de 40 días por la vida y Maternity rezando a las puertas del abortorio. Natalia inmediatamente sintió que algo en su interior le decía que no podía hacerlo y comprendió que los bebés no tenían culpa de nada y que no habían pedido venir a la vida. Finalmente, un voluntario la acompañó a hacerse una ecografía y poder ver a sus mellizos. Meses después, sus mellizos disfrutarán de una vida que estuvo a punto de arrebatarles. En dicha entrevista, la joven da un consejo a todas aquellas madres que se encuentran en su misma situación. Se puede, buscad ayuda y seguid adelante. Todas las que habéis estado como yo, sin apoyo, y que pensáis que es lo correcto, os puedo asegurar que os arrepentiréis el resto de vuestra vida. Coged todas las fuerzas posibles, tirad para adelante y sabed que se puede, que hay gente que os va a ayudar. También en España, Ascavide, una clínica abortiva de Vitoria, presentó una denuncia a comienzos de octubre en la Arzainza para acabar con la campaña de oración de 40 días por la vida de la localidad. La policía, amparándose en denuncias falsas de varios vecinos, emitió una investigación y su directora, Victoria Landa, dictó una resolución el pasado 5 de octubre por la que prohibía a los voluntarios acercarse a menos de 200 metros del abortorio. Por suerte, según informa Alicia Gómez Monedero, responsable de prensa de la organización Provida, el equipo jurídico de 40 días ha derrotado al Departamento Vasco de la Policía, en lo que se prevé como un importante paso contra la actual ley del aborto. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia vasco ha revocado la resolución de la directora de Ertzaintza, admitiendo que la Administración actuó incorrectamente al margen de las atribuciones recogidas en el ordenamiento jurídico aplicable al exigir la modificación del lugar de reunión. Asimismo, dictamina que la resolución recurrida no es conforme a derecho y que se podrá volver a rezar frente al abortorio sin ninguna consecuencia penal ni administrativa. Y en el Reino Unido se ha dictado una cláusula en el proyecto de ley de orden público por el que se crearán zonas de seguridad alrededor de los centros de aborto, haciendo ilegal interferir con la decisión de cualquier persona de acceder, proporcionar o facilitar la prestación de servicios ante el aborto en esta zona de seguridad, según recoge Infocatólica. Esta medida prohibirá tajantemente el libre derecho de reunión y de religión de los ciudadanos pro vida, así como la ayuda que prestaban a las mujeres que se veían obligadas a abortar a sus hijos o que no sabían que existía otra opción. Alicia Williams, responsable de políticas públicas de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos, indicó ante esta sentencia que este es un día negro para la democracia y las libertades civiles básicas. Ciudadanos normales y pacíficos se arriesgan ahora a ser encarcelados por el simple hecho de rezar en público y ofrecer ayuda a mujeres necesitadas. El Parlamento acaba de criminalizar literalmente la compasión, y esa es la cuestión. No se trata solo de un ataque escandaloso a las libertades civiles, sino que elimina un verdadero salvavidas para las mujeres. Muchos niños están hoy vivos porque su madre recibió ayuda y apoyo de una persona compasiva provida, fuera de una clínica. Muchas mujeres sienten que tienen que elegir si quieren abortar, y las vigilancias provida les dan opciones. Ahora les han quitado sus opciones.
Y ahora sí, hemos llegado al final de este segundo episodio de la temporada. No tenemos tiempo para más, pero nos vamos a ir con un canto a la Virgen, con el que esperamos que sea ella la encargada de tocar las conciencias y los corazones de todas esas mujeres que diariamente se encuentran frente a la decisión de abortar o no a sus bebés. Y ojalá tomen el camino correcto, el de la vida, que comienza también por acabar de una vez por todas con las clínicas abortivas que tantos asesinatos se están perpetrando en todo el mundo. Ha sido un gusto acompañarles, les esperamos en el próximo episodio de El principio del fin del aborto. Con ustedes ha estado al micrófono José Carrillo. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 na. Mi Jesús. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando.
está amando.